días. Sí, muy bien. Okay. Excelente, gracias. Bueno, entonces hablemos de la enfermedad arterial periférica ahora. Específicamente de la enfermedad que está afectando a las extremidades y principalmente a las extremidades inferiores. No quiere decir que esto no vaya a afectar a las extremidades superiores, también se puede presentar problema, y la enfermedad arterial central, pues ya saben ustedes, todo aquello que afecta al corazón y pues cerebro, ¿de acuerdo? La prevalencia general es entre el 3 y el 10% y aumenta un 15 un 20% en los pacientes adultos mayores, principalmente mayores de 70 años. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, y dentro de los síntomas principales, que es la claudicación, uno de ellos es el síntoma o el signo más frecuente que vamos a ver en estos pacientes en un 35% de los casos y en el 70% del adulto mayor por arriba de los 70 años. Tiene una mortalidad general del 25% porque está asociado no solo a problemas en las extremidades, sino que, como les decía yo, a nivel central también. Y la frecuencia de que el paciente presente una amputación dentro de los 5 a los 10 años, una vez que se ha diagnosticado esta entidad, es de entre el 1 y el 7%. En cuanto a los aspectos fisiopatológicos, recordemos que desde que nosotros nacemos se va formando de una forma fisiológica, por así decirlo, una placa ateromatosa, pero que a lo largo del tiempo, con los diversos estilos de vida que se tienen en la población, pues estos van generando aumento del crecimiento y por lo tanto van ocluyendo el vaso sanguíneo. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos acá es la obstrucción al lumen arterial, lo que va a condicionar que la extremidad esté recibiendo escaso flujo sanguíneo. Esto se va a traducir en isquemia y la isquemia va a traducirse en dolor. Entonces el paciente va a manifestar a lo que se llama claudicación. Principalmente es claudicación intermitente, en la cual el paciente, una vez que realiza una actividad física como es caminar, a medida que camina, por aquello del metabolismo aerobio que produce el músculo, al no tener suficiente aporte vascular, entra en metabolismo anaerobio produciendo grandes cantidades de ácido láctico y eso genera dolor. Entonces el paciente va a manifestar dolor y con el tiempo esto va a ir empeorando y no solo se va a presentar cuando el paciente realice alguna actividad física, sino que también se va a manifestar en reposo, lo que va a condicionar que estemos frente a una enfermedad arterial periférica ya avanzada, lo que va a condicionar el aparecimiento de úlceras, consecuentemente una infección, la presencia de gangrena, con lo que va a finalizar una amputación. Vean, el porcentaje de la población que presenta la enfermedad severa es de entre el 4 y el 8%, y aquellos que producen una enfermedad asintomática es del 40 al 50%. Entonces, es aquí donde nosotros deberíamos de enfocarnos para evitar llegar a este punto, ya que ya sabemos que cuando estamos en este punto, la probabilidad de que el paciente presente una amputación es del 7%. Entonces, no es un porcentaje despreciable y tiene grandes efectos pues, en la calidad de vida del paciente. Dentro de los factores de riesgo para que se desarrolle este tipo de problemas, pues ya habíamos hablado que el sexo masculino es el que más frecuentemente se ve afectado, pero situaciones como el tabaquismo, las enfermedades crónicas que tienden a generar vasculopatía al final, como la diabetes y la hipertensión arterial, pues aumentan todavía más el riesgo de esta enfermedad. Las dislipidemias, las hiperhomocistinemias y los marcadores inflamatorios elevados también duplican esto, sobre todo en pacientes con enfermedades autoinmunes. Van a producir que este tipo de pacientes tengan mayor riesgo al desarrollo de forma temprana de esta enfermedad. Y vean este dato interesante, que esto también va a aumentar el riesgo de 6 a 7 veces más que presente un infarto agudo del miocardio o un ACV. Lo que les decía está muy relacionado con la enfermedad arterial central también, no solo periférica. Entonces, vean, en la población mayor de 55 años,
vean que un 5% pudiese estar presentando claudicación intermitente, y se sabe que para que estos pacientes desarrollen una enfermedad venosa periférica en los próximos 5 años, el 50% puede estar presentando claudicación intermitente estable, es decir, aquel que durante la actividad física presenta dolor, debe de detenerse y reposa un momento, luego reinicia, luego progresa a una dolor en reposo, y finalmente pues esto, al no tener un control o una mejoría en su cambio, en su estilo de vida o en la condición metabólica que esté produciendo o exacerbando la situación, va a terminar en amputación, la cual puede ser, por ejemplo, menor si se trata solo de un dedo, por ejemplo, o mayor si se trata de la amputación de la mitad del miembro o del miembro completo. Y puede estar asociado al desarrollo de otros eventos cardiovasculares, como les decía, y la mortalidad, pues, 5 años va a ser del 25%. Dentro de la valoración inicial es importante que nosotros le hagamos a nuestro paciente una adecuada historia clínica, donde se describan todos los factores de riesgo que ya mencioné previamente, que hagamos un examen físico minucioso y pues obviamente que conozcamos acerca de la enfermedad arterial periférica, ¿verdad? Las manifestaciones que ésta puede presentar, porque muchas veces el paciente consulta por dolor crónico de las extremidades inferiores y todo se asocia a veces a problemas de artritis, a problemas articulares que nada tienen que ver con la enfermedad arterial. Entonces puede llegar a ser una enfermedad subdiagnosticada, entonces hay que tener mucho cuidado. El tratamiento oportuno, es decir, la prevención es la clave acá en estos casos, ¿verdad? Y una vez que se ha identificado el problema, si no tenemos control sobre él, pues lo mejor es referirlo donde alguien que puede realizar un manejo adecuado de la situación, sobre todo si estamos frente a una enfermedad arterial avanzada, ¿de acuerdo? El examen físico nos agrega certeza al diagnóstico a nosotros, y solo un 20% de los pacientes va a requerir pruebas, es decir, que con un 80% vamos a tenerlo con un examen físico adecuado y pues con una anamnesis correcta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar en el paciente? Es si tiene problemas al caminar. Si el paciente les comenta que durante la deambulación en una cuadra comienza a presentar dolor, o es a las 2 cuadras o a las 3 cuadras y tiene que detenerse, por ejemplo, reposa un momento, retoma la deambulación y lo sigue haciendo así frecuentemente, y puede llegar a un punto en el que este avance, como les decía, hasta en reposo, dolor en reposo, la presencia de heridas que no cicatrizan, y estas principalmente se presentan a nivel distal. Ojo que en el caso de la enfermedad venosa tienden a ser un poco más proximales las lesiones que se producen, y en el caso arterial es distal principalmente. Lo otro es la ausencia de los pulsos periféricos. A veces van a estar ausentes porque hay una obstrucción a nivel proximal que impide la llegada del aporte vascular adecuado. A veces pueden encontrarse soplos arteriales y cambios de coloración en inspección de las extremidades, ¿verdad? Importante que se realice la medida de las presiones arteriales en ambos brazos para realizar luego lo que se llama el índice tobillo-brazo. Hallazgos sugestivos, esto en el caso de que tengamos una obstrucción arterial periférica pero aguda, ¿sí? Porque generalmente se manifiesta de forma crónica, pero puede también presentarse de forma aguda, en el que el paciente presenta, así como en el infarto agudo del miocardio, así como en el accidente cerebrovascular isquémico, una presentación súbita. También en la enfermedad arterial periférica también se puede presentar de forma súbita con una oclusión aguda, y el paciente va a manifestar dolor, cambios de coloración, y a esto se le denomina las 6P. La presencia de dolor, palidez, paresias o parálisis, parestesias, pulsos ausentes y poiquilotermia, que es esa frialdad en la extremidad. Entonces, si consideramos que el paciente está en una condición de estas, eso es una emergencia. Y dependiendo del tiempo que el paciente tenga de una vez que sea instaurada la obstrucción, debemos de considerar un manejo endovascular inmediato para corregir la situación antes de que el paciente
pierda la extremidad. Entonces, como les decía, debemos de medir los pulsos periféricos, la frialdad de la extremidad, los cambios de coloración que pueda estar presentando el paciente. Muchas veces, como les decía, y vimos que la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos. Otros van a estar presentando claudicación intermitente que puede llegar a no ser incapacitante o que puede ser incapacitante en algunos casos, y otros se van a presentar de forma con isquemia crítica, con necrosis focalizada, por ejemplo un dedo, o con gangrena extensa de toda la extremidad. Y otros pueden tener síntomas enmascarados asociados a otras patologías, por ejemplo pacientes con diabetes que desarrollan pie diabético y realmente lo que tiene el paciente es una enfermedad arterial, ¿verdad? Que se ha evolucionado. Las manifestaciones clínicas, vean acá, eso es importante y eso nos permite a nosotros clasificar las fases clínicas de la enfermedad. Y en la fase 1 tenemos todos aquellos pacientes que sí tienen una enfermedad arterial periférica, pero que de momento están asintomáticos, es decir, no están manifestando ningún síntoma, pero nosotros lo identificamos con el índice tobillo-brazo. Ya les voy a explicar en qué consiste eso. Y luego tenemos aquellos que manifiestan ya sintomatología, claudicación intermitente que no es incapacitante. El paciente deambula más de 150 metros antes de presentar los síntomas, o una claudicación intermitente que es incapacitante, que impide incluso que este paciente pueda caminar más de 150 metros. Y luego a el paciente queda evolucionado a un dolor en reposo, ¿verdad? Por la isquemia persistente. Y finalmente tenemos el grado 4, en el cual el paciente presenta úlceras o gangrena incluso, con alto riesgo de perder la extremidad. Dependiendo de la zona donde se esté produciendo la obstrucción vascular, podemos tener diversas sintomatologías. Vean que si la obstrucción está tan proximal como a nivel aortoilíaco, el paciente pudiese estar presentando claudicación de glúteo, muslo y gemelar. Toda la extremidad, prácticamente desde la cadera, está afectada. Si la obstrucción se encuentra a nivel femoropoplitea, el paciente lo que va a presentar es claudicación gemelar a nivel de la pierna nada más. Y si es infrapoplitea, el problema va a estar a nivel plantar. Igual, dependiendo a qué nivel esté la obstrucción, como les decía, también eso va a determinar el nivel de isquemia y, en consecuencia, el nivel de amputación del paciente también. Si es que llegamos demasiado tarde, ya no podemos salvar la extremidad. Entonces, en el caso de que queramos nosotros estudiar a un paciente, este cuestionario, que es el cuestionario de Edimburgo, donde nos permite nosotros detectar a este paciente con o sin claudicación intermitente. Una serie de preguntas donde nosotros consideramos si el paciente tiene dolor, por ejemplo, o molestia en las piernas cuando deambula, si el dolor comienza en ocasiones cuando está sentado o de pie sin moverse, si el dolor aparece al caminar deprisa o cuando sube una pendiente, si el dolor desaparece en menos de 10 minutos cuando se detiene, cuando reposa, si nota que el dolor en la pantorrilla, los muslos o el glúteo, si todo esto está presente, estamos frente a un paciente con claudicación intermitente. Entonces, vean que dependiendo cómo se está manifestando esto, podemos tener una clínica típica o atípica en el paciente, pero eso nos ayuda a nosotros a definir la presencia de claudicación intermitente en nuestro paciente y definir también si esta, como les decía, es incapacitante o no. En el caso del paciente con isquemia crítica, donde se ha instaurado una obstrucción aguda del vaso sanguíneo, es importante que nosotros determinemos, como les decía, el índice tobillo-brazo, y en este caso vean que el paciente puede tener presiones de menos de 50 milímetros de mercurio a nivel del tobillo y presión del dedo del pie de menos de 30 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que el flujo vascular es tan bajo que no está llegando suficiente sangre, lo que ha condicionado isquemia, que generalmente es una isquemia crónica, pero el paciente, como no ha consultado o como ha sido infradiagnosticado, a lo largo del tiempo llega el punto en el que se produce la obstrucción total y finaliza con una gangrena y pues una amputación. Entonces, debemos de conocer el índice tobillo-brazo, que consiste en
medir la presión a nivel del tobillo y medir la presión a nivel del brazo, y se toma la presión arterial sistólica más alta en ellos, y de esa manera se hace la relación. Fíjense, normal si esta se encuentra entre 1.3 y 0.9, y estamos hablando de una enfermedad arterial periférica grave si esta se encuentra por debajo de 0.4. Esto es importante porque lo que nos está diciendo es que el paciente está sufriendo de isquemia crónica y pudiese, en el caso de la leve a la moderada, pudiese no estar manifestando síntomas aún. Ustedes tratan de indagar sobre la presencia de claudicación intermitente, y cuando le pasan el cuestionario el paciente nunca ha presentado un episodio de claudicación intermitente, pero sin embargo sí estás frente a un paciente con enfermedad arterial periférica. Entonces debemos de actuar directamente sobre ese paciente, considerando si él tiene factores de riesgo o si alguna situación metabólica no tratada adecuadamente. Entonces, ¿a qué pacientes deberíamos nosotros de tomarles el índice tobillo-brazo? A pacientes sintomáticos, pues definitivamente debemos de hacerlo, a adultos mayores de los 50 años en adelante, y importante, como les decía yo, diagnóstico en pacientes asintomáticos, diagnóstico diferencial, información pronóstico y relación de la enfermedad coronaria y cerebral. El 5 al 10% de la calcificación de la media arterial y falsos negativos por falta de compresibilidad de los vasos. Entonces es bien bajo el riesgo de que nosotros nos equivoquemos con este estudio en el paciente, y nos va a ayudar a diagnosticar a aquellos que se encuentran asintomáticos, y esto es muy importante para prevenir la enfermedad, porque ahí es donde nosotros debemos de actuar. Tiene una sensibilidad del 72 al 95% y una especificidad igual de alta, entonces es muy efectivo al hacerlo. Vean acá que la medición del índice tobillo-brazo está indicado como prueba no invasiva de primera línea de las enfermedades, y esta es una recomendación clase 1 con nivel de evidencia B, y ante la presencia de un índice mayor a 1.4 en personas diabéticas o de edad avanzada debe utilizarse otro método diagnóstico. ¿Por qué? Porque en estos pacientes se sabe que definitivamente van a tener una lesión a nivel de la íntima que va a estar condicionando una enfermedad arterial periférica. Entonces, considerar un Doppler, por ejemplo. La medida de este estudio con ejercicio debe de considerarse en el caso de pacientes con síntomas atípicos, ¿sí? En el caso de pacientes que no estén manifestando la sintomatología clásica, por ejemplo, como habíamos dicho previamente, que en el caso de una obstrucción, por ejemplo, aortoilíaca, vas a tener afección de toda la extremidad, pero puede ser que el paciente solo esté manifestando problemas a nivel solo glúteo y que a nivel de pantorrilla no se esté presentando ningún problema, pero que sí haya una obstrucción arterial crónica que esté condicionando cierto nivel de isquemia. Entonces, en estos casos también debemos de considerar realizar ecografías Doppler, sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo, como es un adulto mayor, o tiene hipertensión arterial, o tiene diabetes, o es un paciente tabaquista, u obeso incluso también. Considerar realizar la ecografía Doppler, que nos va a ayudar a determinar a nosotros dónde se encuentra la lesión o determinar el grado de obstrucción que tiene el paciente. Tiene una sensibilidad bastante alta, igual una especificidad bastante alta, y también nos sirve para darle seguimiento al paciente que ya se ha intervenido. Lo único malo de esto es que es operador dependiente, ¿verdad? Que si el paciente es demasiado obeso, pues a nivel abdominal, sobre todo para ver los vasos ilíacos, puede dificultar el estudio y no brinda pues una imagen total del vaso sanguíneo y requiere tiempo para hacerlo. Luego tenemos la angiografía, que consiste en la administración de material de contraste directamente sobre el vaso sanguíneo, y la resonancia magnética también con reconstrucción. Son estudios primero que son demasiado caros y no se tiene, muchas veces no se tiene a la mano. Entonces esto puede dificultar muchas veces la obtención de estas imágenes y la definición, pues obviamente, del problema en el paciente. Luego tenemos la arteriografía. Es una radiografía normal que se le toma al paciente previa a la administración de material de contraste. Por ejemplo, a nivel femoral se puede administrar material de contraste y
Luego tomamos una serie de radiografías a nivel de muslo, rodilla y pierna para evidenciar esto. Vean cómo pasa el material de contraste con mucha dificultad en ciertos puntos y distalmente se pierde a nivel del miembro inferior derecho en esta arteriografía. Y vean del lado izquierdo cómo el material de contraste pasa por la arteria femoral superficial, llega a nivel popliteo, da los vasos peroneales y tibiales y vean que sí hay paso en material de contraste, pero en el miembro derecho no tenemos paso a nivel de los vasos peroneales y tibiales. Entonces, estamos frente a un paciente con una obstrucción arterial. Luego, acá para que vean las indicaciones de cuándo se debe tomar una ecografía Doppler y es un método de diagnóstico de primera línea para confirmar y localizar la enfermedad arterial. ¿De acuerdo? Esto nos va a decir, como les decía yo, a qué nivel está la obstrucción y nos dice en qué porcentaje también se encuentra la obstrucción. La tomografía o la resonancia para localizar las lesiones arteriales y definir la estrategia de revascularización. Sobre todo estos últimos dos estudios nos permiten definir eso, ¿verdad? Si el paciente se va a meter a una terapia endovascular o si se le va a realizar pues una amputación, ya vemos hasta qué nivel. En el caso de esta arteriografía, pues tendría que ser una amputación infracondílea, ¿verdad? Para este paciente. La indicación de una angiografía está reservada para los pacientes que se planifica un procedimiento de revascularización. Si estamos considerando hacer un procedimiento de revascularización, definitivamente debemos de hacerle este estudio al paciente para identificar el sitio de la obstrucción. Luego tenemos el tratamiento que es no farmacológico o todas aquellas medidas preventivas para el paciente con enfermedad arterial periférica o que tiene riesgo de enfermedad arterial periférica y al final es reducir la progresión de la enfermedad y las complicaciones que éste tiene, que incluye cambios en el estilo de vida y control de aquellos factores de riesgo y control de su enfermedad metabólica de base. Entonces los pacientes con diabetes, vean, tienen 4 veces mayor de riesgo, el paciente tabaquista tiene 5 veces más riesgo todavía, el paciente con dislipidemia tiene un riesgo de 1.2 y el paciente con hipertensión arterial tiene un riesgo de 1.5. Entonces, si el paciente es tabaquista, definitivamente debe dejar de fumar. Entonces, es importante que nosotros hagamos conciencia en el paciente que debe de tener cambios en su estilo de vida, control en su dieta, bajar de peso, control metabólico, de hipertensión arterial, de la diabetes, para evitar que la enfermedad esté progresando y que se presenten las complicaciones, que de esta la más temida es la amputación. El ejercicio se debe de estar realizando, por ejemplo, unas 3 veces por semana, que incluyen ejercicio cardiovascular más que ejercicio de resistencia, es decir, no levantamiento de pesa, ¿verdad? Porque al final lo que se busca es mejorar la circulación. Luego tenemos el tratamiento farmacológico y aquí tenemos medicamentos como el silostazol, que es uno de los medicamentos que mejora la perfusión vascular debido a sus 2 mecanismos de acción, reducir la agregación plaquetaria y generar vasodilatación periférica. Luego tenemos la pentoxifilina, que es un medicamento hemorreológico que consiste en cambiar la conformación del eritrocito, permitiendo que en sitios de obstrucción pueda pasar con mayor facilidad. La aspirina, ya saben ustedes, como antiagregante plaquetario, igual que el clopidogrel. Y tenemos las prostaglandinas, que estos medicamentos ayudan a reducir el proceso inflamatorio a nivel de la íntima del vaso sanguíneo. De esta manera es posible que se mejore la revascularización en el paciente. De estos no tenemos nosotros, solo en el sistema público solo se cuenta con aspirina, el clopidogrel, y en el sistema privado pues tenemos silostazol y pentoxifilina definitivamente. Luego, estos medicamentos debemos de agregarlos en pacientes que tengan una claudicación intermitente que no sea invalidante, es decir, un paciente con claudicación intermitente que mejora con el reposo, que no se presenta durante el reposo, donde el paciente consideremos que con cambios en el estilo de vida, pues definitivamente vamos a mejorar su condición. Podemos dar estos medicamentos, sugerir el ejercicio
mejorar la condición metabólica del paciente y en el caso de que hubiese pues una úlcera, darle el manejo adecuado de esa úlcera y en base a eso pues mejorar la condición del paciente. Antiagregantes plaquetarios, las caminatas, como les decía. Si no mejora tras 4 meses de este manejo, pues se debe de considerar la referencia de este paciente a un centro especializado, por ejemplo, con un cirujano vascular o por lo menos con un cirujano general, ¿de acuerdo? Se deben de tomar estudios como la ecografía Doppler, por lo menos, antes de considerar, una cirugía de revascularización en el paciente. En el caso del paciente con claudicación invalidante, es decir, que está en reposo y aún así está presentando el dolor, pues definitivamente, y si tiene una úlcera, definitivamente debe de ser ya enviado con el cirujano vascular para que se le dé un manejo de forma oportuna de revascularización. Y si tiene el paciente problemas que amenacen la pérdida de la extremidad, pues considerar un manejo quirúrgico de emergencia que a la cabeza el manejo de lesiones, la terapia endovascular en el paciente más que la exploración vascular significativamente mejora la calidad de vida del paciente, la morbimortalidad también del paciente se puede mejorar y siempre se debe de considerar tener una adecuada anamnesis y una adecuada exploración física de nuestro paciente, ¿verdad? Para poder considerar el diagnóstico y el manejo oportuno. Vean este paciente en la cual se ha producido una obstrucción a nivel distal y la presencia, siempre como les decía yo, las úlceras se van a presentar de distal a proximal, no así en la enfermedad venosa que tenemos el aparecimiento de úlceras de forma más proximal, pero vamos a tener cambios de coloración debido a la isquemia que se ha producido. Esto se puede infectar, presentar gangrena y pues va a necesitar la amputación este paciente. No podemos hacer más acá. Coloración azulada, dolor, parecias, parestesias, palidez, ausencia de los pulsos distales, todo eso como presentación clínica de una enfermedad arterial periférica aguda, en donde un trombo ha ocluido de forma súbita la arteria. Entonces, vean que, como les decía yo, esto se puede presentar y la forma más frecuente es que lo haga de forma crónica. Del paciente ha estado con este problema durante muchos años y va a progresar a una enfermedad arterial periférica aguda en la cual se ha producido una obstrucción súbita que pone en riesgo la extremidad del paciente. Entonces, en el manejo del manejo quirúrgico de la enfermedad arterial periférica, vean, ¿cuándo vamos a darle manejo? Cuando hay claudicación incapacitante, cuando hay isquemia crítica definitivamente, o cuando el paciente tiene una claudicación no incapacitante, pero que se le ha estado dando el tratamiento médico adecuado, farmacológico, cambios en el estilo de vida, ejercicio y todo eso, pero aún así no mejora. Estábamos hablando del estadio 2B, si se acuerdan de la clasificación que les hablé al principio. Entonces, en ese paciente debemos de darle manejo quirúrgico. Entonces, les decía yo que existe el manejo endovascular y el manejo abierto, en este caso con cirugía de bypass. Este es el mejor manejo que le podemos sugerir a nuestro paciente, el manejo endovascular. Lo hace el cirujano vascular apoyado de un radiólogo intervencionista, en donde se realiza la introducción de un catéter, se llama catéter Fogarty, que produce la dilatación del sitio de obstrucción y produce barrido de la placa ateromatosa también para la liberación del coágulo que esté generando obstrucción y la reperfusión de la extremidad. Y luego la cirugía de bypass, que consiste en la colocación de injertos artificiales o se pueden hacer un injerto de vena safena, por ejemplo. Acá, con el caso de la clasificación TAS-2 específicamente, en cuanto al manejo de la enfermedad arterial periférica, se sugiere que el tratamiento quirúrgico va a depender del sitio de la lesión. Y fíjense, las lesiones más sencillas que son categoría A se deberían de manejar todas con cirugía endovascular, pero las lesiones avanzadas deben de ser manejadas con categoría D, con una cirugía abierta, pero
Ojo que estas lesiones avanzadas habla de grandes vasos, principalmente a nivel central. Estamos hablando de los vasos ilíacos y de la aorta, sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, más que para las extremidades, debe de considerarse siempre la cirugía endovascular. Entonces, aquí tenemos las lesiones, el tipo de lesión y el grado de características clínicas que este va a presentar y el manejo que se le debería de dar. Entonces vean que el tipo de lesión se clasifica de la A, B hasta la D. En el caso de las lesiones femoropopliteas y en el caso de las lesiones aortoiliacas tenemos de la A a la D también, pero aquí lo que debemos de considerar es que a este nivel no vamos a realizar intervenciones endovasculares, sino que intervenciones quirúrgicas abiertas con la colocación de bypass, y en las femoropopliteas que yo les decía periféricas siempre debe de ser considerar un manejo endovascular en nuestro paciente. Entonces, ya para ir terminando, ¿cuál debería de ser el algoritmo de seguimiento que le vamos a dar a nuestro paciente? Vean que si el paciente se encuentra con una claudicación intermitente, no incapacitante, es decir, que el paciente camina más de 150 metros, tiene que reposar menos de 10 minutos, mejora su condición, no hay dolor en reposo, es un paciente que tiene todos estos factores de riesgo, ¿verdad? Sedentario, puede ser obeso, puede ser diabético, hipertenso, tabaquista, pero si nosotros corregimos esa situación, el paciente va a mejorar con el manejo médico. Pero si el paciente tiene una claudicación intermitente que es incapacitante, debemos de considerar, en este caso, una sola vez el manejo invasivo en el paciente, ¿de acuerdo? Con manejo de terapia endovascular en nuestro paciente. Ahora, si el paciente que se le ha dado manejo médico, farmacológico o expectante no hay mejoría, dependiendo el estudio que le hagamos y dependiendo el grado de oclusión y a qué nivel se encuentra, debemos de considerar también el manejo quirúrgico para este paciente, ¿de acuerdo? Y dependiendo del grado de la lesión, como les decía, debemos de considerar un manejo o endovascular o con cirugía abierta de bypass. O también se pudiese llegar a considerar un tratamiento híbrido, aunque esto es muy raro. Entonces, la clasificación de Fontaine nos dice que el paciente tiene indicación de revascularización con stent si las lesiones son menores a 25 centímetros y si son mayores a 25 centímetros se debe de colocar un bypass. A nivel aortoilíaco, si es menor a 5 centímetros, una oclusión extensa aortoilíaca, a bypass. Si no, con stent, ¿de acuerdo? Y acá en este caso se puede hacer una endarterectomía, que es hacer una cirugía abierta, ir a abrir el vaso y directamente ir a quitar el coágulo que está obstruyendo y la placa ateromatosa. Aunque esto, como les decía, si son lesiones así de pequeñas, mejor considerar una terapia endovascular en nuestro paciente. Entonces, la terapia endovascular está indicada para lesiones menores a 5 centímetros. En pacientes aptos a cirugía se debe considerar el bypass aortofemoral en lesiones aortoilíacas y se debe considerar el tratamiento endovascular como primera línea para lesiones largas o bilaterales en pacientes con comorbilidades graves. Se puede considerar el tratamiento endovascular como primera opción para lesiones aortoilíacas si lo realiza un equipo experimentado y no se pone en riesgo las posteriores opciones quirúrgicas. Se debe de considerar el implante primario de stent más que un stent provisional, es decir, por ejemplo, debemos de considerar el implante de safeno femoral también, y se debe de considerar la cirugía para los pacientes aptos con una oclusión aórtica que se extiende hasta las arterias renales. Esto es lo que les decía, para nivel central se considera mejor la cirugía abierta siempre. Y en el caso de lesiones oclusivas iliofemorales, se debe considerar procedimientos híbridos. Puede estar indicado el bypass extraanatómico para los pacientes que no tengan otra alternativa a revascularización, aunque esto es muy raro y generalmente se hace en situaciones de gravedad, ¿verdad? Pero esto, hacerlo de forma extraanatómica ya no se hace realmente. Generalmente lo que se hace o es
se hace una endarterectomía, se hace un bypass, se hace abierto, pero no se pone de forma extraanatómica el bypass generalmente. Entonces, el injerto, esto que es lo que quería que vieran acá, la vena safena autóloga es el conducto de elección para el bypass femoropopliteo. En este caso es importante que retomemos un poco aparte de la clase anterior, porque en el paciente con insuficiencia venosa les había comentado yo que se debe de considerar realizar una safenectomía. Y en estos muchas veces se tiene una discusión en cuanto a flebólogos y cirujanos vasculares si se debe o no realizar la safenectomía, ya que si en algún momento el paciente requiere la colocación de un bypass, se hace del cultivo de safena, se hace la extracción de la vena safena en ese momento y se coloca de bypass desde la vena femoral hasta la vena poplitea. Es un gran segmento el que se toma, y si no se tiene vena safena, en este caso se puede dificultar mucho el manejo de eso en el paciente. Entonces, ¿qué se le debería de hacer a este paciente que ya no tiene safena? En estos pacientes está indicado realizar o una endarterectomía o, como les había dicho, considerar el manejo con terapia endovascular. Vean en este caso, en donde se ha realizado una angioplastía femoral, vean cómo el paciente tiene obstrucción de la vena femoral, ¿sí? Superficial, está tapado, no hay paso acá. Entonces lo que se hace es que se realiza una angioplastía en la cual se introdujo un catéter, se libera la obstrucción y vean que una vez más se administra material de contraste y tenemos paso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hace la terapia endovascular. Dilata, retira el trombo, retira la placa ateromatosa y revasculariza. Estas son algunas de las bibliografías que he consultado acá para que estudien los dos temas de enfermedad vascular periférica. Les tengo unos resúmenes ahí de donde voy a